Cierra los ojos un instante y siente la pulsación invisible que mueve cada decisión que tomas. Esa fuerza silenciosa que te lleva a ciertas esquinas de la vida mientras te aleja de otras, como si una brújula secreta operara bajo tu conciencia. ¿Cuántas veces has atribuido al azar la aparición de un libro, una persona o una idea justo en el segundo en que tu alma clamaba por sentido? Llamamos a estas coincidencias suerte o destino, pero rara vez nos preguntamos quién, dentro de nosotros, las convoca. Es aquí donde la psicología profunda levanta el velo y revela que nada llega a ti sin antes encontrar resonancia en tus propias capas internas. El inconsciente no es un cofre de recuerdos muertos, es un organismo vivo que conversa con la realidad, moldeando sutiles trayectorias para que todo lo que te pertenece encuentre su lugar en tu historia. Cuando una oportunidad parece tocar a tu puerta, no es solo el mundo moviéndose hacia ti, es tu propia psique que, en silencio, abrió la puerta desde adentro. Imagina que cada pensamiento recurrente, cada emoción negada o deseo escondido lanza pequeñas ondas en ese gran lago que es el campo de posibilidades a tu alrededor. Las ondas se encuentran, interfieren, generan patrones y en ellos surgen las circunstancias que consideras externas. Por eso, ciertas encrucijadas insisten en aparecer hasta que se comprenden, y determinados encuentros se repiten con diferentes formas hasta que reconoces el mensaje que llevan. Lo que debe ser tuyo no te busca al azar. Sigue el trazo de las ondas que tú mismo envías sin darte cuenta. Mientras más profundo sea tu autoconocimiento, más claras se vuelven estas ondas, y más evidentemente la vida comienza a reflejar tu esencia en vez de proyectar tus miedos. Sin embargo, hay una paradoja interesante. Aquello que verdaderamente nos pertenece solo se presenta cuando estamos dispuestos a soltar el control rígido y permitir que la mente consciente dialogue con fuerzas que no domina completamente. Necesitamos vigilancia interior, pero también apertura al misterio, firmeza de propósito, pero también serenidad receptiva. Cuando el ser humano deja de luchar contra sus propias contradicciones y acepta que la luz y la sombra componen un mismo todo, empieza a percibir las señales que antes se le escapaban. La mente no despierta solo para formular planes, despierta para escuchar, y en ese silencio atento, voces sutiles revelan caminos que ninguna lógica lineal explicaría. Te invito a una investigación íntima. Observa cómo tu vida se transforma cuando, en lugar de culpar a la mala suerte o idolatrar al azar, te preguntas, ¿qué aspecto mío atrajo esta situación hacia mí? ¿Qué parte de mí está lista para ser vista? Esta pregunta cambia la narrativa de víctima a co-creador, uniendo lo que sucede afuera con lo que pulsa dentro. Porque la verdad es que el mundo externo no tiene poder para darte o negarte tu destino. Solo responde como un espejo paciente a cómo te castigas o liberas a ti mismo en los pasillos de tu propia mente. Cuando ese espejo se mira con honestidad radical, todo lo que debe ser tuyo, oportunidades, relaciones, aprendizajes, deja de ser un premio distante y se convierte en consecuencia natural de una profunda alineación interna. Es este movimiento, de lo invisible a lo visible, lo que exploraremos juntos. Comencemos con el reconocimiento de los patrones invisibles que nos conducen repetidamente a las mismas situaciones, muchas veces sin plena conciencia de ello. ¿Cuántas veces te has visto atrapado en un ciclo que se repite, ya sea en las relaciones, las finanzas, el trabajo o incluso en cómo te sientes al despertar cada día? Aunque los escenarios cambien, la trama suele ser la misma. Esto sucede porque, a niveles profundos, nuestra psique opera según estructuras internas formadas a lo largo de la vida, especialmente en la infancia.
Estas estructuras, como guiones inconscientes, moldean la manera en que percibimos el mundo y cómo reaccionamos a él. Y mientras estos patrones permanezcan ocultos, la vida continuará reflejando su frecuencia, haciendo que situaciones similares nos encuentren una y otra vez. ¿Qué tiene esto que ver con lo que debe ser tuyo? Todo. Porque aquello que es verdaderamente tuyo, aquello que vibra en resonancia con tu esencia más profunda, solo puede acercarse cuando dejas de estar prisionero en los patrones que pertenecen al pasado. Mientras intentes resolver el presente con la mentalidad moldeada por heridas antiguas, aquello que te pertenece de verdad, que requiere una versión más auténtica y despierta de ti mismo, simplemente no encuentra espacio para manifestarse. Es como intentar sintonizar una emisora nueva manteniendo la radio en la frecuencia anterior. El cambio no ocurre por falta de suerte, sino por falta de claridad sobre los códigos internos que aún estás transmitiendo. Tomar conciencia de estos patrones es un proceso delicado pero liberador. Comienza con pequeñas observaciones. Percibe las historias que te cuentas a ti mismo cuando algo sale mal. Esto siempre me pasa. La gente nunca me entiende. No puedo superar esto. Estas frases no son solo desahogos, son mapas mentales que revelan en qué zonas de tu vida aún estás viviendo con la mirada puesta en el pasado. Al percibir estas narrativas, ganas la oportunidad de cuestionarlas, de colocarlas bajo la luz del discernimiento y preguntar: ¿esta historia aún me sirve? ¿Esta creencia aún corresponde a la realidad que deseo vivir? Este proceso no se trata de culparte por repetir patrones. Se trata de responsabilizarte con amabilidad. La culpa paraliza, pero la responsabilidad libera. Cuando te das cuenta de que fue tu inconsciente el que diseñó la invitación a ciertos eventos de la vida, también descubres que puedes aprender un nuevo lenguaje interior, una nueva forma de pensar y sentir que, con el tiempo, atraerá acontecimientos más coherentes con quien te estás convirtiendo. En este punto, la autoobservación diaria se vuelve una práctica esencial. No se trata de vigilarte con rigidez, sino de cultivar una presencia consciente en el día a día. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te critica? ¿Cómo manejas el silencio? ¿Qué piensas de ti mismo cuando cometes un error? Estas respuestas revelan qué arquetipos están activos en tu psique: el crítico interno, el saboteador, el rechazado, el controlador. Cuando estos personajes son reconocidos y nombrados, pierden el poder de actuar en las sombras. Y es en este preciso momento que algo cambia. Empiezas a responder en lugar de reaccionar. Esta diferencia es sutil, pero transforma todo. Al responder conscientemente a los eventos de la vida, interrumpes el ciclo de repetición y abres camino para que nuevas posibilidades se acerquen. Es como si, al romper con los viejos patrones, estuvieras girando una llave interna que abre una puerta antes cerrada. Y, al cruzarla, aquello que debe ser tuyo finalmente encuentra su lugar. Porque la verdad es que lo que es tuyo no está perdido. Está esperando a que te conviertas en la versión de ti mismo que es capaz de recibirlo. Pero esa versión no nace del azar. Se construye día tras día en la práctica silenciosa de percibir, cuestionar y reescribir los viejos guiones. Y al hacerlo, no solo cambias la forma en que vives, cambias lo que el universo entiende como tu vibración, tu frecuencia, tu llamado. Y es por ese llamado que todo aquello que te pertenece comienza por fin a acercarse. El segundo punto de este viaje nos invita a una práctica a menudo descuidada, pero profundamente transformadora: habitar el momento presente. Aunque esta expresión se repite ampliamente, su esencia sigue siendo un misterio para muchos. Vivir el ahora no significa solo desacelerar o relajarse. Significa, sobre todo, estar consciente de lo que está vivo dentro de ti en este preciso instante.
¿Y por qué esto es tan importante cuando hablamos de atraer aquello que verdaderamente nos pertenece? Porque todo lo que es tuyo solo puede encontrarte en el presente. El futuro aún no existe y el pasado ya pasó. El ahora es el único lugar donde las puertas se abren, donde el destino susurra, donde la vida se revela. La mente humana, sin embargo, tiene una tendencia casi hipnótica a huir del presente. Huimos proyectando ansiedades al futuro, intentando controlar lo que aún no ha sucedido. Huimos sumergiéndonos en el pasado, removiendo culpas o reviviendo recuerdos, como quien intenta volver atrás en el tiempo. Este constante movimiento entre el aún no y el ya fue nos desconecta de la única vibración capaz de alinearnos con lo que es real, la del ahora. ¿Qué sucede cuando te desconectas de ti mismo? Dejas de percibir las señales, no sientes los impulsos creativos, no escuchas las sutiles intuiciones que provienen de tu propia alma. La presencia abre los canales internos por los que emergen las respuestas. Y no hablamos de respuestas racionales o planificadas, sino de ideas que surgen casi como susurros, una inspiración que florece, una sensación que te guía, un encuentro que se revela significativo precisamente porque estabas lo suficientemente atento como para notarlo. Estar presente no es solo una práctica mental, es una práctica corporal y emocional. Tu cuerpo siempre está en el ahora. No puede existir en el mañana ni en el ayer. Cuando te anclas en la respiración, en los sentidos, en el ritmo de tu latido cardíaco, regresas a tu centro. Y desde ese centro, tu percepción se expande. Es como ajustar el enfoque de una lente. Las cosas que antes parecían confusas, inciertas o inalcanzables comienzan a tomar forma. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste la forma en que te encuentras en él. Una manera sencilla de practicar esta presencia es establecer micromomentos de reconexión a lo largo del día. Puede ser al tomar un vaso de agua, al lavarte las manos, al escuchar el sonido de tu propia respiración por un minuto. En esas pausas, pregúntate, ¿qué estoy sintiendo ahora? ¿Qué necesita mi atención? Al hacerlo, te rescatas a ti mismo de un tiempo que aún no ha llegado o que ya se ha despedido. Y es precisamente en esa pausa que algo se mueve, a veces discretamente, a veces con intensidad. Otra consecuencia poderosa de habitar el presente es el fortalecimiento de la confianza en la vida. Cuando estás presente, te das cuenta de que muchas de tus ansiedades eran proyecciones infundadas y que aquello que parecía imposible de enfrentar se vuelve manejable cuando lo miras con presencia. Esa confianza alimenta un estado interno de receptividad que funciona como un imán. Aquello que te pertenece siente que puede acercarse, porque encuentra un espacio libre, limpio, disponible. Contrario a lo que se piensa, no se necesita un retiro espiritual o largas horas de meditación para vivir en el presente. Se necesita, sí, honestidad. Mirarte a ti mismo con curiosidad, sin juzgarte. Percibir el flujo de los pensamientos sin ahogarte en ellos. Cada vez que te anclas en el ahora, envías un mensaje silencioso al universo. Estoy listo. Y esa disposición, ese estado de apertura, es la verdadera clave que hace que todo lo que te pertenece encuentre el camino correcto hacia ti. Porque al final de cuentas, la vida no responde solo al esfuerzo, sino a la vibración. Y el ahora es la frecuencia más alta que podemos habitar. Es el lugar donde el miedo se disuelve, donde la claridad emerge y donde el encuentro con lo que te pertenece sucede, no como un milagro, sino como una consecuencia natural de quien se permite estar completo aquí. El tercer punto de este camino se adentra en una dimensión que exige desapego y madurez emocional, la valentía de vaciar las manos. A primera vista puede parecer contradictorio. ¿Por qué renunciaría a algo si quiero recibir lo que me pertenece? Pero es precisamente ahí donde reside la paradoja.
Muchas veces estamos tan ocupados aferrándonos a lo que ya no nos sirve que no podemos acoger lo que verdaderamente nos pertenece. Y esto aplica a todo: relaciones, ideas, creencias, objetos, rutinas, formas de pensar e incluso versiones antiguas de quienes somos. Imagina que estás intentando tomar agua con las manos llenas de arena. Por más que desees saciar tu sed, nada fluye. La arena representa todo aquello que fue útil en algún momento, pero que ahora solo pesa. Aferrarse a lo que ya no tiene sentido no solo es inútil, es autosabotaje. Y la mayoría de las veces lo hacemos por miedo. Miedo al vacío, miedo a no encontrar algo mejor, miedo a perder lo que ya se conoce. Pero la verdad es que ese miedo es, en esencia, una desconfianza en la vida y en la propia capacidad de renovarse. El apego excesivo a las certezas, incluso a las que nos sofocan, es uno de los mayores bloqueos a la manifestación de lo que es nuestro por derecho. Quieres una nueva relación, pero aún estás emocionalmente ligado a la que terminó hace años. Quieres un nuevo propósito, pero no puedes renunciar al estatus ligado al anterior. Deseas ligereza, pero insistes en cargar pesos que heredaste de una historia que ya no es la tuya. La pregunta que surge aquí es: ¿hasta cuándo ocuparás tu alma con lo que ya expiró? Vaciar las manos no es un acto de pérdida, es un gesto de confianza. Requiere que aceptes que ya no necesitas luchar por mantener aquello que ya cumplió su ciclo. Requiere que reconozcas que si algo o alguien se va de tu vida, es porque la energía de esa conexión ya no vibra en sintonía con tu momento actual. Y no hay nada malo en eso. El error es insistir en mantener vivo lo que ya pidió morir. Al liberar el espacio, creas una zona fértil para que algo nuevo florezca. Y eso nuevo, cuando llega, no viene por carencia o por una sustitución apresurada. Viene como respuesta natural al campo interno que preparaste con intención y verdad. Es como cuando limpias una habitación y abres las ventanas. El aire cambia, la luz entra y todo parece diferente. Aunque sea el mismo espacio físico, hay aún un tipo sutil de acumulación que muchas veces ignoramos. Los pensamientos repetitivos. Pensamientos como: debería haber hecho diferente, esto no es justo, nadie me reconoce. Estos pensamientos son como ropa vieja apilada en el ático de la mente, impidiendo que ideas más creativas y liberadoras encuentren espacio. Al identificar estos pensamientos con gentileza y optar por no alimentarlos, inicias un proceso silencioso de vaciado mental que tiene un poder transformador. Otro ejercicio importante es preguntarte con sinceridad: ¿qué en mi vida hoy existe solo por hábito? ¿Qué lazos mantengo por miedo y no por amor? ¿Dónde me estoy repitiendo por comodidad y no por elección consciente? Estas preguntas no exigen respuestas inmediatas, pero crean grietas en los muros de la rigidez. Y por esas grietas la luz entra. Vaciarse al final no es volverse menos, es abrir espacio para volverse más completo. Es confiar en que la vida no dejará un vacío donde antes había algo importante. Al contrario, la vida respeta los espacios sagrados que creas conscientemente. Y cuando demuestras con acciones que estás listo para soltar, ella responde con sincronicidad. Envía exactamente lo que vibra en resonancia con tu nueva frecuencia. Por lo tanto, si sientes que estás esperando algo que nunca llega, quizás no sea una cuestión de tiempo, quizás sea una cuestión de espacio. Lo que debe ser tuyo ya está en camino, pero primero necesitas abrir las manos. El cuarto punto nos lleva a una de las zonas más delicadas y a la vez más transformadoras de la psique,
el encuentro con las propias sombras. Cuando decimos que todo lo que debe ser tuyo te encontrará, solemos pensar en deseos nobles, logros, encuentros amorosos, conquistas justas, pero raramente consideramos que, dentro de nosotros, puede estar impidiendo activamente que esas cosas sucedan. No es porque la vida nos deba algo, sino porque partes nuestras, inconscientes e integradas, crean bloqueos sutiles y constantes. Y la sombra es exactamente eso. Todo aquello que negamos, ignoramos o reprimimos en nosotros mismos y que opera entre bastidores interfiriendo en nuestras elecciones, percepciones y resultados. Es fácil desear cosas bellas, evolucionadas, grandiosas, pero ¿estamos preparados internamente para recibirlas? No hay dentro de nosotros una voz silenciosa que, sin que lo sepamos, sabotea lo que decimos querer. Por ejemplo, deseas reconocimiento profesional, pero cargas con una creencia profunda de que no mereces ser visto. O quieres un amor maduro, pero temes ser abandonado de nuevo, y por eso te relacionas siempre con quien no puede ofrecerte presencia. La sombra no es el lado malo del alma, es la parte olvidada. Y todo lo que se olvida busca ser recordado. Por eso, se manifiesta en patrones repetitivos, en emociones desproporcionadas, en impulsos que contradicen nuestra voluntad consciente. Jung decía que no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino tomando conciencia de la oscuridad. Y es precisamente en este movimiento de traer a la luz lo que está oculto que comenzamos a liberar el camino para que aquello que es verdaderamente nuestro pueda alcanzarnos. Cuando reconocemos que los celos, la rabia, la carencia, la envidia, el miedo, el orgullo y la inseguridad forman parte de nosotros, sin definirnos, algo se reordena internamente. Esas emociones dejan de dominarnos desde las sombras y pasan a ser comprendidas, acogidas y así transmutadas. Integrar la sombra no es deshacerse de ella, sino escucharla. Es preguntarse, ante un sentimiento incómodo, ¿qué quiere esta parte de mí mostrarme? ¿Qué está protegiendo? ¿Qué dolor antiguo hay detrás de esta reacción? Muchas veces descubriremos que detrás del orgullo está el miedo a sentirse pequeño, que detrás del control está el terror al abandono, que detrás de la agresividad hay una herida profunda de rechazo. Y al ver esto con compasión, desarmamos el sistema interno que hacía que esas emociones controlaran nuestros comportamientos. Es en este punto que la vida comienza a cambiar, porque cuando ya no necesitas huir de ti mismo, tampoco necesitas huir de la vida. Los encuentros se vuelven más auténticos, las elecciones más libres y las señales más claras. Lo que debe ser tuyo ya no necesita que tú arregles algo. Solo necesita que estés lo suficientemente entero para recibirlo, con luz y sombra, con valentía y vulnerabilidad. Un ejercicio poderoso para este proceso es escribir, con sinceridad, sobre los aspectos de ti que escondes de los demás, y muchas veces de ti mismo. ¿Dónde juzgas a los demás con más dureza? ¿Qué te incomoda más de alguien? ¿En qué situaciones sientes vergüenza de cómo actuaste o sentiste? Estas preguntas apuntan directamente a la sombra, no para condenarnos, sino para curarnos, porque al nombrar la sombra, dejas de ser rehén de ella. Y al dejar de luchar contra lo que sientes, liberas una inmensa cantidad de energía que estaba aprisionada en defensas y negaciones. Esa energía, antes usada para mantener apariencias, pasa a ser usada para crear, atraer, lograr. Y es ahí que aquello que debe ser tuyo y que parecía distante o imposible, comienza a acercarse. No como una magia externa, sino como una respuesta natural a tu nuevo estado de presencia, integridad y verdad. Porque cuando dejas de dividirte internamente, el universo deja de enviarte experiencias que reflejan esa división.
y comienza a enviarte experiencias que reflejan tu integridad. Lo que debe ser tuyo no quiere una versión perfecta de ti, quiere una versión verdadera. Y esa verdad nace cuando tienes el coraje de mirar todas tus partes y aún así amarte. El quinto y último punto de esta reflexión nos lleva a la esencia de la confianza activa, un estado interno que une de forma delicada y poderosa la entrega y la acción. Muchas personas creen que confiar en la vida es un acto de pasividad, como si bastara con esperar que las cosas sucedan en el momento oportuno. Otras, al contrario, caen en la ilusión del control absoluto, creyendo que todo depende únicamente del esfuerzo, la estrategia y la fuerza de voluntad. Ambas posturas aisladamente generan frustración. La primera, porque alimenta la inactividad bajo el disfraz de la paciencia. La segunda, porque agota el alma al intentar forzar el flujo de la vida con los músculos de la mente. La verdadera confianza no está en ninguno de los extremos. Vive en la intersección entre actuar con intención y permitir con fe. Confiar activamente es tomar decisiones conscientes, moverse con responsabilidad, asumir riesgos calculados, pero al mismo tiempo es respetar los ritmos que no están bajo tu control. Es como un jardinero que prepara la tierra, planta la semilla, riega con cuidado, protege del sol excesivo, pero que también comprende que el brote de la vida no está en sus manos. Hay un tiempo interno de germinación que necesita ser respetado, y de la misma forma, todo lo que debe ser tuyo posee ese tiempo. Existe un compás invisible que conecta tu deseo con el mundo. Y confiar es permitir que esa danza suceda sin querer anticipar los pasos. Muchas veces ya estás en el camino correcto, pero por querer resultados inmediatos, comienzas a dudar, a retroceder, a desconectarte de tu propia intuición. La confianza activa, en este caso, es el ejercicio de mantenerse presente, comprometido y vigilante, incluso cuando los frutos aún no han aparecido. Es seguir cultivando tu energía, incluso cuando el mundo aún no ha devuelto las señales que esperas. Es seguir cuidando de ti con integridad, incluso cuando no hay aplausos ni garantías. Porque lo que debe ser tuyo no se retrasa, pero tampoco se presenta bajo presión. Existe dentro de cada persona una brújula interna que señala silenciosamente hacia lo que le pertenece. Se manifiesta como una calma inexplicable en medio de la duda, como una certeza serena en medio del caos. Pero para escucharla hay que silenciar el ruido de la prisa, de la comparación, del miedo, y es en ese estado, donde la acción brota de la escucha y la escucha conduce a la acción, que la confianza se vuelve activa. No actúas por desesperación, sino por alineamiento. No esperas con pasividad, sino con presencia. Otro aspecto fundamental de la confianza activa es la humildad ante lo inesperado. A veces, lo que debe ser tuyo no llegará de la forma que imaginaste. Puede llegar a través de un desvío, de un no que abre otro camino, de una pérdida que más tarde se revelará como liberación. Confiar es no luchar contra los medios que la vida elige para enseñarte. Es saber que tu papel es caminar con conciencia, pero que el resultado no siempre será lo que tu ego desea, sino lo que tu alma necesita. En términos prácticos, la confianza activa se traduce en pequeñas elecciones diarias. Mantener el enfoque en lo que depende de ti sin intentar controlar lo que no depende. Establecer metas con claridad, pero soltar las ataduras del perfeccionismo. Estar disponible para lo nuevo, sin abandonar el compromiso con el presente. Y principalmente, mantener viva la llama del propósito, incluso en los días en que todo parece oscuro. Porque cuando actúas desde este estado, algo cambia profundamente. El mundo empieza a percibir que estás listo, listo para recibir sin mendigar, listo para avanzar sin atropellar, listo para reconocer lo que es tuyo sin apegarte a lo que ya pasó,
Y es en ese punto exacto que aquello que debe ser tuyo finalmente te encuentra, porque tu energía, tus elecciones y tu postura interior dicen con claridad: estoy aquí, entero, consciente, disponible. Nada es más magnético que la integridad entre quién eres por dentro y cómo actúas por fuera. La confianza activa es ese alineamiento. Y cuando sucede, la vida no tiene más remedio que responder, no porque lo hayas forzado, sino porque te has convertido en la persona correcta, en el momento correcto, en el lugar correcto. Llegamos al final de esta reflexión, pero quizás este sea solo el comienzo de algo mucho más profundo dentro de ti. A lo largo de ella, hemos atravesado las capas sutiles que moldean la realidad desde lo invisible, los patrones internos que nos aprisionan, el presente que casi nunca habitamos, los excesos que cargamos por miedo a vaciarnos, las sombras que escondemos y la confianza que, cuando es activa, transforma nuestra forma de existir en el mundo. No se trata de un discurso motivacional ni de fórmulas mágicas. Lo explorado aquí es una invitación a la conciencia. Un llamado para que dejes de buscar afuera lo que solo pueden hacer cuando vuelves la mirada hacia adentro, con honestidad, valentía y presencia. Porque la verdad es esta: aquello que debe ser tuyo, de hecho, ya te está buscando. Pero no encontrará atajos si estás enmascarado, disperso, sobrecargado o en guerra contigo mismo. La vida no entrega lo que deseas con palabras. Responde a la vibración de aquello que sustentas con autenticidad. Y esa vibración nace cuando te conoces, te aceptas y te responsabilizas. Cuando dejas de intentar encajar en el mundo y empiezas a crear, desde tu centro, una realidad que tenga tu cara, tu alma, tu tiempo. Lo que debe ser tuyo no exige esfuerzo forzado, sino preparación interna. No exige lucha, sino presencia. No exige prisa, sino confianza. Y, sobre todo, exige que te conviertas en la persona capaz de recibir lo que estás pidiendo. Esto no se logra con prisa, ni con fórmulas. Esto se construye en silencio, todos los días, en la forma en que te tratas, en lo que eliges mantener, en lo que tienes el valor de soltar, en lo que decides transformar. Por eso, termino esta reflexión invitándote a actuar, no afuera, inicialmente, sino adentro. Observa con más atención, siente con más profundidad, elige con más presencia y, al hacerlo, percibirás que las señales siempre estuvieron ahí, las respuestas ya te rodeaban. Los encuentros correctos ya estaban en camino, solo esperando que abrieras las manos, limpiases los ojos, fortalecieras el alma, así que sigue adelante y recuerda: lo que es verdaderamente tuyo nunca se perderá de ti. Solo espera que vuelvas a ser quien siempre fuiste. Y en ese reencuentro, silencioso y poderoso, todo comienza a alinearse. Todo lo que debe ser tuyo te encontrará cuando estés listo para encontrarte a ti mismo.